Buenos, buenas tardes a todos. Estamos aquí para predicar la palabra del Señor a todos aquellos que necesitan, todos aquellos que están en problemas, en necesidad, a todos aquellos que piensan que están solos, a todos aquellos que piensan que no tienen solución sus problemas, sus asuntos. Quiero decirles que no están solos. A lo mejor su hermano, su hermana, a lo mejor su padre, su madre, su abuela, sus primos, sus hijos, no pueden llenar ese vacío que usted tiene en su corazón. A lo mejor usted piensa que no hay nadie, médicos ni nada que puede solucionar sus problemas, dinero que no puede solucionar sus problemas. Usted piensa que no hay nadie que pueda solucionar sus problemas, pero yo le digo en esta hora que hay uno solo que puede solucionar nuestros problemas. Tenemos a un Dios grande y vivo que puede solucionar todas las necesidades que tengamos. Solo tenemos que hacer una cosa, rendirnos a sus pies, confesarle nuestros pecados, confesar que somos pecadores. A lo mejor a veces nosotros pensamos en el mundo. En el mundo quiere decir en esta tierra, o sea, cuando no somos cristianos, cuando no buscamos en la presencia de Dios. A lo mejor todos dicen, no, que yo sí creo en Dios, pero no es creer a nuestra manera, sino creer en hacer su voluntad. Cuando creemos en Dios, debemos hacer su voluntad. Cuando creemos en Dios, debemos venir a sus pies y reconocer que Dios mandó a su Hijo unigénito, que es Jesucristo. ¿Para qué lo mandó? Con un propósito. Para que nadie se pierda y todos sean salvos. Él mandó a su Hijo para eso. Para que todo aquel sea salvo. Jesucristo no vino por buenos, no vino por justos, sino vino por los más despreciados, por los más viles, por el pecador. Porque ¿de qué sirve venir por un justo o venir por alguien que es bueno si ya tiene el cielo ganado? Con sus obras, con sus acciones, si actúa de buena manera. O si hace obras que son buenas ante los ojos de Dios. Entonces él no vino por esas personas, él vino por las personas injustas, por las personas pecadoras, por las personas que no tienen salvación. Las personas que matan, roban, hurtan, mienten, toman algo que no es de ellos. Viene por las personas que adulteran, que fornican, que están en chisme, que están en contienda, por las personas que odian, por las personas que hablan de su prójimo, o sea, que hablan del vecino, eso significa su prójimo, de su compañero, de su amigo, de su hermano, de su padre, de su madre. Por todo aquel que hace el pecado vino Jesucristo. Y la palabra de Dios dice en Romanos que no hay justo ni aún uno en este mundo. Entonces, el hombre desde el principio ha pecado. Sabemos que Adán y Eva desde un principio cayeron en tentación a causa del enemigo, y todos por la tentación y por la desobediencia a Dios cayeron en pecado, cayeron en la falsa palabra del diablo. Entonces, desde un principio hemos sido pecadores como seres humanos. Sabemos que Adán y Eva fueron los primeros creados en el mundo por Dios, pero no obedecieron la palabra de Dios, y por ende la palabra de Dios dice, como por un hombre entró el pecado,
por un hombre es condenado la humanidad. O sea, como por un hombre entró el pecado, por un hombre entra la muerte. Esto lo dice en la palabra de Dios. Por causa de nuestro pecado, por causa del pecado de Adán y Eva, desde un principio cayó la maldad en la tierra, cayó el pecado en la humanidad, y por ende esa naturaleza pecadora la tenemos de que nacemos, y por ende vienen los juicios para la humanidad delante de Dios. Por ende Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque le falló, porque a pesar de que pensó que era bueno crear al hombre y crearle una compañera y crear el mundo y todo lo bueno, el hombre, por dejar entrar su pecado en su vida, por desobedecer a Dios, vino la maldición al mundo y al hombre. Entonces, ¿qué quiero dar a entender con esto? Que aunque todos seamos pecadores, hay uno, como le decía al principio, que nos puede salvar de todas estas cosas. Como ya Dios veía que no había solución para la humanidad, para el hombre, tanto mujer como hombre, niños, adultos, ancianos, como vio que ya el pecado era demasiado y no tenía solución, Él decidió mandar a su hijo unigénito, su único hijo. Dice la palabra que tuvo tanto amor hacia nosotros, que dio a su único hijo unigénito para que muriera por nosotros y por nuestros pecados en la cruz del Calvario. O sea, para que cuando nosotros nos arrepintamos de corazón y vengamos a los pies de Jesucristo, seamos perdonados, sea cual sea el pecado que tengamos. Si venimos arrepentidos de corazón a los pies de Dios, a los pies de Jesucristo, ¿por qué de Jesucristo? Porque Él fue el que venció a Satanás, el que venció a la muerte, porque al tercer día Él resucitó, y por ende Dios le dio la potestad de ser el Rey de Reyes. ¿Cómo se lo ganó? Muriendo, demostrando el amor y muriendo por todos nosotros como pecadores. Entonces, la palabra de Dios dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dice Jesucristo en la palabra de Dios. Que nadie puede venir a Dios, nadie puede ser salvo si no es por Jesucristo. O sea, si no aceptamos que Él es nuestro Salvador, que Él murió por nosotros, que Él perdona nuestros pecados, si no aceptamos nada de eso, de nada nos sirve creer en Dios. La única forma de llegar a los pies de Dios, allá arriba, en el reino de los cielos, es a través de Jesucristo. Y si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, seremos salvos. Entonces de esto se trata el tema de hoy. La enfermedad. O sea, esto va predicado por la palabra de Dios a los enfermos. Y vamos a buscar en San Marcos 2, capítulo 2, del 1 al 3. Y dice así, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús sana a un paralítico, tiene como título. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum, era una ciudad en Israel, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no había ni aún a la puerta. O sea, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. O sea, Jesucristo hace lo que nosotros hacemos. Él cuando se fue dejó en su palabra escrito que debíamos predicar su palabra. Dice, id y predicar mi palabra a toda criatura. A toda criatura, o sea, a toda creación.
dice Jesús en su palabra. E inmediatamente se juntaron muchos, dice. De manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Jesucristo les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trajeron un paralítico que era cargado por 4. O sea, era un enfermo que, como sabía que Jesucristo, como se había corrido la voz de que Jesucristo había llegado, que era el Hijo de Dios, porque muchos creían, otros no, pero ¿cómo supieron que era el Hijo de Dios? Por sus frutos, porque sanaba, predicaba la palabra de Dios, hacía obras buenas, y todo lo que hacía Jesús era bueno. Y entonces ellos tenían fe de que era el Hijo de Dios, de que era su único Salvador, y por ende llevaron a ese paralítico entre 4 hacia Jesús. Dice la palabra de Dios. Aquí la palabra de Dios da una consejería que dice así, sobre este versículo del paralítico, capítulo 2, del 1 al 3. Da una consejería que dice, hay momentos en que, dice así, podemos acudir a Jesús en nuestra enfermedad. No debemos pensar que Él tiene demasiado que hacer como para ocuparse de un simple enfermo. O sea, no debemos pensar que Jesucristo está demasiado ocupado para pensar que se va a fijar en ti si estás enfermo, que se va a fijar en ti si tienes problemas o dificultades. No debemos pensar nunca eso. Jesús nos ama, dice aquí, y tiene tiempo para atender a cada uno de sus hijos. Él tiene tiempo para atender a cada uno de sus hijos. ¿Quiénes son los hijos de Dios, de Jesús? Somos hijos los que aceptamos a Jesús en nuestro corazón cuando nos venimos arrepentidos ante los pies de Él. Esos son los hijos de Dios. Cuando venimos arrepentidos de corazón, cuando le decimos, Señor, reconozco que soy pecador, reconozco que he fallado, reconozco que he sido mentiroso, desobediente hacia mis padres, reconozco que te he fallado de muchas maneras, aunque no he matado, aunque no he robado, aunque no he fumado droga, aunque no estoy en alcohol, pero soy pecador porque no hay ni uno justo. Todos mentimos, todos criticamos, todos murmuramos, todos hacemos cosas indebidas, que son pequeñas pero son grandes para Dios. ¿Por qué son grandes para Dios? Porque son pecado igualmente. Entonces no podemos decir que yo no soy malo simplemente porque no hayamos matado, robado ni nada por el estilo. El practicar brujería, el practicar chisme, el practicar hablar de una persona, del vecino, del hermano, de la mamá, del papá, del hermano en sangre, eso es ser pecador. El matar, robar, hurtar también es pecado. El fornicar, adulterar es pecado. Por ende somos pecadores. Entonces, ¿quiénes somos los hijos de Dios? Los que venimos a Él arrepentidos de todo y los que tratamos de cambiar como personas, de cambiar lo malo que hemos hecho. Ahí somos hijos de Dios cuando venimos a sus pies, cuando confesamos con nuestra boca que estamos arrepentidos y cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando le decimos, Padre, yo te recibo en mi corazón y desde este momento, con todo mi corazón, quiero cambiar mi vida, quiero ser una nueva persona. Y ahí es donde Dios, a través de su Espíritu Santo, ahí es donde Jesús, a través de su Espíritu Santo, nos va a perdonar y va a entrar en nuestro corazón, cuando le abramos la puerta del corazón. No es porque simplemente yo haga la oración de fe y yo te recibo y voy a ir otra vez a hacer lo mismo al mundo, no. Cuando nosotros le entregamos su vida, ya no somos dueños de nuestra vida, sino Él es dueño de nuestras vidas. Entonces, cuando hacemos la oración de fe, es para que Dios entre en nuestro corazón y sane todo nuestro cuerpo y saque todo demonio, todo espíritu
que nos lleva a la perdición, que nos lleva al pecado, todo espíritu de enfermedad, que es de lo que estamos hablando, de la enfermedad del paralítico. Ahí es donde Jesús entra en nuestro corazón y nos perdona nuestros pecados y somos sanos. Dice también en Marcos 2:4, dice así. Marcos capítulo 2, 4, versículo 4 dice: y como no podían acercarse, a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. O sea, estos hombres tenían tanta fe, pero tanta fe, que estaban tan arrepentidos de sus pecados, de todo, que querían ser sanos porque no encontraban la solución en su vida. Y por ende vinieron a Jesús porque sabía que Él era el Salvador, confiaron en que Él era el Salvador y lo recibieron en su corazón. Miren lo que hace uno cuando uno está decidido de buscar de Dios. Deja todas las cosas del mundo, deja todos sus pecados, porque tiene fe de que Jesucristo nos va a sanar y nos va a liberar. Y Él nos deja como ejemplo este hecho, estos versículos que hablan del paralítico, el cual pasó en los tiempos antiguos cuando estaba Jesús en el mundo. Esto pasó. Él nos deja este testimonio para que nosotros, cuando nos sintamos enfermos, cuando nos sintamos en dificultades, busquemos de Él y entendamos que sin Él no somos nada, y que nadie nos puede sanar de nuestra enfermedad, nadie nos puede sacar de nuestra dificultad sino Jesucristo. Nos da una consejería este capítulo de San Marcos 2:4, dice así: estas personas realizaron un acto de fe. Es lo que yo le digo, ellos tenían tanta fe que hicieron lo posible por buscar de Jesucristo. Tenían tanta fe en Él de que los iba a sanar de su enfermedad, de su problema, de que le iba a solucionar su problema, que como había tanta multitud y no cabían, no podían llegar a Él, se esforzaron. Porque la fe sin obra es muerta. Entonces, para que haya fe, tiene que hacerse una obra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros cuando estamos enfermos? No quedarnos en nuestras casas y esperar a que Jesús venga a nosotros. No. Él llega, Él toca la puerta, nos habla a través de su siervo. En estos momentos te puede estar hablando a través de mí. Él toca la puerta, Él en estos momentos te está tocando la puerta. Pero solo tú decides si quieres ser sano, solo tú decides si quieres hacer la obra. Si tú tienes fe, tienes que hacer la obra y tienes que venir a sus pies y confesar con tu boca de que lo recibes, de que vas a tratar de cambiar tu vida, de que vas a tratar de buscar de Él por siempre, para que tu alma sea salva y para que tus pecados sean limpios y sea sano el enfermo, y sea sana tu enfermedad, y sea sana tu problema, sea resuelto todo tu problema. Ellos hicieron la obra, que fue montarse en el techo. Como no podían entrar por un sitio, por la puerta, hicieron una abertura en el techo y llegaron hacia los pies de Jesucristo. Por eso dice aquí en esta consejería que nos da este versículo de San Marcos 2, capítulo 4, dice: estas personas realizaron un acto de fe, no se dieron por vencidas al ver la multitud, sino que se esforzaron creyendo que obtendrían lo que buscaban, que obtendrían su sanación, que obtendrían su solución a su problema. Demasiadas personas ponen toda su esperanza y su dinero en los médicos y la medicina experimental. Aún así, muchos terminan desahuciados porque a veces los médicos no pueden hacer nada. Sí, a veces los médicos son usados por Dios, pero a veces
Es tanto nuestro pecado que no queremos arrepentirnos y Dios nos castiga, porque Dios es justo y Dios tiene que castigar al que hace el pecado, al que hace la maldad. Porque entonces si Él no castiga a los que pecan, a los que hacen la maldad, entonces no es justo. El juez, usted no va a ir a un juicio y el juez, por usted robar, le va a decir, no, tranquilo, puedes salir, te puedes ir, esa persona que tú robaste que vea cómo hace y ya, sal libre, te declaró inocente. Entonces usted, como es la persona robada, te va a decir que es injusto ese juez, ¿verdad? Porque no está practicando la justicia. Entonces así mismo es Dios. Si nosotros pecamos, Él debe ser justo y debe castigarnos de alguna forma por nuestro pecado, así sea una mentira piadosa como dicen en el mundo, eso es pecado. Así sea tomar algo, 5 centavos o un centavo, así sea muy poco, eso es pecado y eso es robar. Y por ende, a veces pagamos las consecuencias con enfermedades, con pérdida de cosas más grandes que lo que hemos robado. A veces nos pasa cantidades de cosas. Dios nos paga por hacer lo malo. O sea, Dios nos paga con justicia por hacer lo malo. Entonces a veces decimos, Dios es malo, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que hemos hecho y cómo hemos pecado. Entonces, Dios no es malo, sino es justo. Él debe ser justo con el que es justo. El que hace lo bueno, Él le da lo bueno. El que hace lo malo, Él lo castiga. El que hace lo bueno, Dios lo recompensa con cosas buenas. El que hace lo malo, Dios los castiga con su justicia, con la justicia terrenal. Porque toda ley que es justa viene de parte de Dios. Y Dios aplica la justicia al que hace lo malo. Entonces, por eso es que Él nos castiga a veces, por hacer la maldad, por ser malo. Sea con enfermedades, sea perdiendo algún trabajo, por algo nos castiga. Mientras actuemos de buena forma, Él va a ser bueno con nosotros y nos va a recompensar, ¿verdad? Entonces, el único Salvador, el que puede cargar con nuestros problemas, con nuestros pecados, es Jesucristo. Y Dios puede perdonarnos esos pecados como juez, nos puede perdonar porque Jesucristo pagó la fianza por nuestros pecados. Jesucristo ha pagado su fianza. La fianza que pide el juez la ha pagado Jesucristo. ¿Cómo? Cuando murió en la cruz de Calvario por todos nuestros pecados. Tuvo tanto amor por nosotros que no le importó lo que fuéramos. Violadores, maltratadores, injustos, mentirosos, chismosos, ladrones, tantas cosas que hizo la humanidad que a Jesús no le importó. Tuvo tanto amor en su corazón que nos perdonó nuestro pecado, como pagando en la cruz del Calvario, siendo humillado, maltratado, cuando Él, si hubiese querido, hubiese dejado las cosas así y que nosotros pagáramos por nuestros pecados. Pero no, tuvo tanto amor que vino a defendernos como abogado, para sacarnos de esa prisión, para sacarnos de ese pecado. Entonces dice así: demasiadas personas ponen toda su esperanza y su dinero en los médicos y la medicina experimental. Aún así muchos terminan desahuciados, muertos. Sin embargo, se rinden ante la mínima oposición cuando intentan acercarse a Cristo. No nos rindamos. Cristo siempre recompensa nuestra fe. Cristo siempre recompensa nuestra fe. Si tenemos fe, si venimos a los pies de Dios, estamos hablando de obra. O sea, tenemos fe, pero si venimos y confesamos nuestros pecados a Jesucristo, estamos obrando. No es que, yo creo en Dios y ya, no. Tenemos que obrar, tenemos que decir en nuestro corazón: Jesucristo, perdóname, te entrego mis pecados, reconozco que soy pecador, aunque no creamos que somos pecadores, reconozco que soy pecador y que sin ti no puedo ser libre de esta enfermedad, de estos problemas. Entonces reconozcamos y recibamos a Jesucristo en nuestro corazón
Cristo siempre recompensa nuestra fe, dice acá. Entonces, si nos vamos a San Marcos 2:5, dice la palabra así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, que por la fe y por la obra que hicieron, sus pecados fueron perdonados. Dice el versículo Marcos, capítulo 2, versículo 5 de San Marcos. Así dice la palabra de Dios. Dice aquí. Dice aquí en una consejería que dan sobre este versículo del capítulo 2, 5. Dice: nuestras prioridades y las de Dios no siempre son las mismas. O sea, nuestras prioridades son otras y las de Dios son otras. El paralítico llegó buscando sanidad y Jesús le dio algo mejor, aunque diferente: la salvación. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Jesús no solo le dio, lo sanó. Jesús no solo los perdonó sus pecados, sino que a través de la sanación, a través de la liberación de pecados, el perdón de pecados, Jesucristo le dio la salvación, que es lo más importante para nosotros. Al venir a los pies de Jesucristo, además de ser sano, además de Él perdonar nuestros pecados, además de Él resolver nuestros problemas, sea cual sea, Él nos da la salvación eterna. Él nos da la salvación eterna. De esto se trata, de que nuestra alma sea salva. Porque hay dos caminos, para los que no saben: el no recibir a Jesucristo en tu corazón, seguir con tus pecados, seguir en las vanidades y en el pecado del mundo, y al final, después de morir, ir a un infierno, donde hay el fuego eterno, que es eterno. No es una muerte por 2, 3 años, 4, 5, 6 años, ni 2000 años, ni 3000 años. Es eterno, una muerte eterna, donde sufrirás por la eternidad, donde sufrirás sin paro, sin ceder, sino por la eternidad. Entonces tú escoges. Dios te está dando la oportunidad en tu vida para que reconozcas tu pecado, para que busques de Él y seas salvo. Además de perdonar tus pecados, además de sanarte, de resolver tus problemas, te está ofreciendo la vida eterna, que es el segundo camino. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón y decides llevar una vida con rectitud, confiando en la palabra de Dios, en su palabra, que es la Biblia, si tú haces su voluntad, que es lo que dice la palabra de Dios, sabemos que no es fácil. Llegar a los caminos no es que es cambiar así de la noche a la mañana. No. Llegar a los caminos de Dios es llegar a Él y que Él nos moldee poco a poco, que Él nos enseñe poco a poco, que Él nos cambie poco a poco. Esto no es de la noche a la mañana. Todos tenemos errores, todos tenemos dificultades. Es difícil este camino, pero tampoco imposible. La palabra de Dios dice que el que persevera hasta el final, ese será salvo. Podrás ser sano, podrás perdonar tus pecados, pero si no llevas una vida dedicada a Dios, o haciendo la voluntad de Dios y haciendo su obra, además de tener fe, vemos cómo la fe y la obra trabajan en conjunto para hacer una obra, para ser perfecto, pues. Sin fe nadie puede agradar a Dios, pero para tener fe también tenemos que hacer la obra. La fe sin obra es muerta, entonces trabajan en conjunto. Entonces, el paralítico, estas 4 personas tuvieron fe, pero además de eso, obraron, se montaron al techo, caminaron y descubrieron el techo hasta llegar a Jesucristo. Entonces, esto es lo que te da a entender, es que tienes que buscar de Jesucristo. No espera que Jesucristo venga a ti. No esperes eso, busca de Él. A lo mejor Jesucristo te está hablando a través de mí, a través de su palabra. Y dice el 5, dice: el paralítico llegó buscando sanidad y Jesús le dio algo mejor, aunque diferente: la salvación.
es que aun si hoy estamos sanos, nuestro cuerpo está destinado a morir. Por eso, la prioridad de Jesús es nuestra salvación. Es lo más importante, además de ser sano y perdonado. Ser salvos no garantiza un cuerpo glorificado que no se enfermará en toda la eternidad. Dice, por eso la prioridad de Jesús es nuestra salvación. Ser salvos no garantiza un cuerpo glorificado que no se enfermará en toda la eternidad. Y antes de ocuparnos del cuerpo presente, es necesario garantizar que en verdad tendremos ese otro cuerpo. Es necesario garantizar que en verdad tendremos ese otro cuerpo. Vuelvo y repito, ser salvos no garantiza un cuerpo glorificado que no se enfermará en toda la eternidad. Y antes de ocuparnos del cuerpo presente, o sea, el que tenemos ahorita, es necesario garantizar que en verdad tendremos ese otro cuerpo. En Marcos 2, del 6 al 9, dice así. Marcos 2, del 6 al 9, dice así. Estaban allí sentados, creo que es este, sí. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. O sea, hablaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Decían contra Jesucristo. Blasfemias, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero no sabían que tenían a Dios frente a ellos. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, o sea, Jesús conociendo sus pensamientos, lo que decía en su corazón de estos escribas, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que pensamos. Él sabe cuando venimos arrepentidos de corazón, Él sabe cuando no venimos arrepentidos de corazón. Así que si tú te vas a entregar a Jesucristo, tiene que ser que salga de tu corazón. No por decir la oración de fe y ya, soy salvo. Ay, me sanó Jesucristo, ya soy salvo. No, hay que hacer la obra. Él sabe cuando nosotros vamos a actuar de corazón. Él sabe cuando nosotros nos vamos a entregar de corazón y vamos a tratar de cambiar nuestras vidas para Él. Dice Jesús, decía aquí, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Le dijo a Jesús, le preguntó. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, ¿de qué sirve? Levántate y anda si tus pecados no son perdonados. ¿De qué sirve eso? Dice el 10, para ver hasta dónde era. Ajá, hasta el 9 era. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu leche y anda? O sea, tus pecados te son perdonados. Ellos tenían tanta fe que a lo mejor cuando recibieron ese milagro de Jesucristo, de levantarlo, de sanarlo, en su corazón vino esa alegría y ese amor de buscar de Dios, de decir, oye, el Señor me salvó, me sanó, yo debo ser agradecido. Y a lo mejor en ese momento se arrepintieron o se recordarían de todo lo malo que han sido y cómo Jesucristo es bueno y tuvo tanto amor para sanarlo a pesar de que hayan sido pecadores. Entonces Jesús, como conocía sus sentimientos en su corazón, Él sabía que se había arrepentido de sus pecados. Él sabía que a través de esa obra, de esa fe que ellos tenían, ellos sabían que al ser sano, Él sabía, Jesucristo sabía en su corazón, conocía los pensamientos de su corazón, así como conocía el de los escribas.
de que ellos en ese momento se acordaron de sus pecados y se arrepintieron de lo malo que había hecho. Porque cuando Dios se manifiesta a uno y lo sana de toda enfermedad y resuelve todos sus problemas, uno reconoce que es un mal agradecido y que a pesar de todo lo que uno es, Jesucristo perdona nuestros pecados, además de eso lo sana y además de eso nos da una bendición tan grande como dice la palabra del Señor acá, que nos da una salvación eterna cuando lo recibimos. Él sabía que ese paralítico venía de corazón. Entonces, ven de corazón a los pies de Jesucristo. Ven de corazón, no venga solo por sanidad, solo por arreglar tus problemas, sino ven de corazón para servirle a Él, para predicar su palabra a toda criatura allá afuera, al igual que te la estoy predicando yo a ti. Era hasta el 9. Ajá. Aquí nos dan una consejería del capítulo 2, del 6 al 9. Dice: aun cuando una persona se acerca a Jesús con la única intención de recibir sanidad, el Señor a menudo aprovecha para bendecirla con lo más importante de todo, la salvación del alma. Los incrédulos suelen sembrar desánimo, pero entonces es el momento para afirmarse en Cristo y hacer caso omiso de la insensatez religiosa. O sea, siempre hay personas que, a pesar de que Jesucristo usa personas que te llevan una palabra de aliento, que te llevan una palabra de parte de Dios, siempre hay personas que quieren perjudicarte o decirte: no creas en Dios, eso es mentira lo que te dice. Eso es mentira lo que te dice. Siempre hay personas que van a querer opacarte, que cuando tú recibas a Jesucristo van a querer burlarse de ti, van a querer, como Jesucristo ha tocado tu corazón, te ha sanado, te ha perdonado, te ha ofrecido salvación, viene el enemigo y toma a esas personas para que tú no tengas esa salvación eterna y vienen a burlarse de ti, a criticarte y decirte: ¿qué vas a ser tú cristiano o buscar de Dios si tú eras una persona que practicabas la brujería, que eras tomadora, bebedora? Tú lo que eres es un vil pecador. Eso es lo que van a hacer las personas. Pero no hagas caso a eso. Son personas que son usadas por el enemigo para que tú no vengas a los pies de Cristo y para que tu alma no sea salva, porque eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo vino a hurtar, a destruir, a robar, a hurtar y a destruir. Entonces no le hagas caso a las personas que van en contra de la palabra de Dios, que van en contra de lo que tú estás buscando de Dios. Más bien, bendícelos y háblales, dale tu testimonio y háblale. Cuando tú recibas a Jesucristo, háblale de Dios. Dile lo que ha hecho en tu vida, da tu testimonio y las grandezas que ha hecho Dios y Jesucristo en tu vida. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios sea glorificado ante todas las naciones. Entonces no te dejes hacer eso por el enemigo cuando las personas son tomadas por el enemigo. Dice el 10, San Marcos 2:10, dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. O sea, Jesús le dijo: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dio a entender de una vez a los escribas, a los fariseos, que él tenía potestad porque había sido enviado por Dios, porque ellos no creían en Jesucristo. Viendo la obra, viendo lo que hizo, viendo la sanación, no creyeron en Jesucristo. Son personas que estaban cegadas, son personas que estaban siendo usadas por el enemigo para que todo aquel que creyera en Jesucristo hacerlo tropezar. Entonces,
El Señor te ama. El Señor te ama, y como dice aquí, los incrédulos, que son las personas que no creen en Jesucristo, suelen sembrar desánimo. Pero entonces es el momento para afirmarse en Cristo y hacer caso omiso de la insensatez religiosa, o sea, de lo que te digan los demás, de lo que te digan los escribas, de lo que te digan los católicos, de lo que te digan los testigos de Jehová, que te quieran cambiar las escrituras o la doctrina de Dios. Porque son doctrinas falsas que nos quieren llevar a eso, a no buscar el verdadero evangelio, que es el de Jesucristo. Y personas que son usadas a tu alrededor también son como estos escribas, que son utilizadas por el enemigo para que tú no busques de Dios, para que tú te arrepientas de haber buscado de Dios. La palabra de Dios dice que si te avergonzares de mí aquí en la tierra, yo me avergonzaré de ti allá arriba en los cielos. Entonces yo te invito a que en estos momentos, si estás pasando por enfermedad, dificultades, pruebas, sea la que sea enfermedad, sea material, sea que estés pasando por problemas, dificultades, de todo tipo, aquí está Jesús para sanar tu enfermedad, aquí está Jesús para resolver tu problema, si lo recibes como tu Salvador. Pero que sea de corazón, porque Jesucristo, como dice la palabra, conoce nuestros corazones cuando nos arrepentimos o cuando estamos buscando simplemente por interés de ser sanos. Jesús igualito tiene misericordia y te sana, te perdona tus pecados, pero Él sabe cuando estás arrepentido. Entonces yo te digo que busques el corazón de Jesucristo y te allegues a Él, que hagas la oración de fe, que busques de Él, que te arrepientas de tus pecados y le sirvas de ahora en adelante a Jesucristo, para que tu alma sea salva, además de que tu pecado y tu enfermedad sea sana y tus problemas sean resueltos, que tú tengas un alma salva para la eternidad. Reciba a Jesucristo en tu corazón. Yo voy a repetir esta oración, y si tú estás decidido a recibir a Jesucristo, repítela conmigo, y desde este momento, si tú la repites de corazón y quieres cambiar, quieres servirle a Dios, quiero que la repites y diga: Señor Jesús, reconozco, Señor, en estos momentos que he oído tu palabra y reconozco que sí te he fallado. Reconozco que sí he pecado de cualquier forma. Reconozco que soy un vil pecador, pero tu palabra lo dice, Señor. Tú vienes por personas injustas, tú vienes por personas, por lo más vil, por lo más despreciado, Señor. Perdona mis pecados, Señor. Perdona mis pecados, Señor, bendito Rey. Dile así: Jesús, perdona mis pecados. Reconozco que soy pecador. Reconozco que tú moriste en la cruz de Calvario por mis pecados, por nuestros pecados. Reconozco que tú has perdonado mis pecados, y desde ahora soy una nueva criatura, y desde ahora voy a servirte para siempre. Por favor, Señor, si yo no me encuentro anotado en el libro de la vida, Señor, escribe mi nombre con tinta de oro en el libro de la vida, Señor. Escribe mi nombre, anota mi nombre en el libro de la vida, para yo ser salvo y irme a tu reino, Señor. Que tu Santo Espíritu descienda sobre mí, porque le abro mi corazón para que Él entre en mí y sea cambiando mi vida, mi corazón, mis pensamientos y todo, y saque todo lo malo de mí. Gracias, Señor. Te recibo, Señor, como mi Salvador. Gracias, Espíritu Santo, por llegarte a mí. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Desde esta hora, si tú repetiste esta oración, desde esta hora tú eres hijo de Dios. Ya no eres creación, sino hijo de Dios. Hay un versículo en la Biblia que dice: y a todos los que le recibieron, se le dio potestad de ser hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo,
Él nos da potestad. ¿Qué es potestad? Nos da la autoridad, nos da el reconocimiento, nos da la autoridad de ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque lo recibimos en nuestro corazón como nuestro Salvador y ya nuestros pecados son perdonados y somos nueva criatura. Ahora tenemos que hacer su voluntad a partir de ese momento y confiar en Él, en que Él nos va a restaurar, nos va a transformar y vamos a hacer su obra predicando la palabra, porque dice Él en su palabra, y predicar mi palabra y hacer discípulos, y predicar mi palabra a toda criatura. Entonces lo que yo estoy haciendo contigo es predicar su palabra, por este medio sí, pero Jesucristo te habla a través de mí y a través de su palabra. No lo estoy hablando a través de nada o de mis pensamientos, sino a través de su palabra. Entonces, sé este paralítico que tuvo fe y actuó con obra, mezclándola para hacer una perfección. Entonces, te invito a que busques de Dios, a que hayas repetido esta oración y le sirvas a Dios en este momento. Dios te bendiga, Dios te guarde y que si recibiste a Jesucristo y repetiste esta oración, en estos momentos allá arriba hay fiestas en los cielos, porque ha venido un alma nueva para salvarse por una eternidad. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí de Ecuador, el siervo de Dios, Wilmer Ramírez. Dios te bendiga.